Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este problema nos dicen que dos partículas de 25 gramos y con igual carga eléctrica se suspenden de un mismo punto mediante hilos inextensibles de masa despreciable y 80 centímetros de longitud. A partir de aquí, pues lo que nos dicen es que en la situación de equilibrio los ángulos forman un ángulo de 45 grados con la vertical. Nos piden que hagamos un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. Así que en principio, como tienen la misma carga, las dos partículas se repelen y por tanto originan fuerza eléctrica una sobre la otra que las alejan. Estas partículas no terminan desplazándose del todo, puesto que también aparecen más fuerzas, en este caso la fuerza peso y la tensión. Como el sistema permanece en equilibrio, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la suma o resultante de todas las fuerzas tiene que ser nula. Fijándonos simplemente en una de ellas, lo que nosotros podemos concluir es que en el eje X la fuerza eléctrica está compensada con la proyección de la tensión sobre el eje X, mientras que en el eje Y la proyección de la tensión sobre el eje Y compensa la fuerza peso. De esta forma, en vez de utilizar las dos proyecciones, expresamos en términos del módulo T y del seno y el coseno. Fijaros que en este caso T sub X está en el cateto opuesto al ángulo, ¿vale? Y por tanto irá con el seno, mientras que T sub Y, al ser el cateto contiguo al ángulo, irá con el coseno. A partir de aquí, pues con la segunda ecuación es muy fácil poder determinar el valor del módulo de la tensión, puesto que conocemos la masa, la intensidad del campo gravitatorio y el ángulo. Y a continuación, pues como nos piden también calcular las cargas de las partículas, pues nos vamos a la primera ecuación, despejamos la fuerza eléctrica en términos del módulo de la tensión y del seno. La tensión la sustituimos en términos de la masa, la gravedad y del coseno. De esta forma nosotros podemos expresarlo todo en términos de la tangente. Decimos que la fuerza eléctrica es el producto de la constante electrostática por el producto de las cargas y es inversamente al cuadrado de las distancias. Fijaros que la distancia entre las dos partículas viene a ser R, que nosotros lo vamos a poder determinar gracias a que conocemos la longitud de la cuerda. Fijaros que nosotros el triángulo que tenemos representado aquí, para esta mitad del triángulo nos podríamos quedar con que L es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuyo cateto es R medio, y fijaros que R medio sería el cateto opuesto al ángulo, por tanto lo relacionamos con el seno de 45. De esta forma nosotros despejamos R y a partir de aquí, pues lo que nosotros vamos a ir sustituyendo es la carga. Pasamos la constante electrostática al denominador y el cuadrado de la distancia al numerador. A partir de aquí, pues nada, llegamos a la expresión simplemente aplicando la raíz cuadrada al primer término y el segundo, fijaros cómo estaba R al cuadrado, pues simplemente lo quitamos y al sustituir vemos que las dos cargas tienen que tener un valor de 5,9 por 10 elevado a menos 6 coulombios para que el sistema esté en equilibrio formando un ángulo de 45 grados.